aquí acompañándonos. ¿Por qué no levantamos nuestras manos en esta tarde? Le damos gracias a Dios por este día, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu eterna fidelidad, Señor. Gracias porque siempre eres bueno con nosotros, Señor. Queremos exaltarte, queremos glorificarte, Padre. Queremos darte toda gloria y decirte que tú eres el Rey de nuestros corazones, Padre. Tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres el Rey, Señor, de nuestras familias. Y hoy queremos darte nuestra mejor alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Él es el Rey de infinito poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él cielo vientos, mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, y Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es el Rey sobre mi corazón. Y Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siendo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y una vez más, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su trono el cielo es, su reino eterno es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén, amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: Él es el Rey de mi corazón? Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Amén, Padre. Dile al Señor: hoy venimos a darte gloria en esta tarde. Cuán hermoso es Jesús. Tus palabras son tus palabras. Es tu amor. Cuán glorioso, cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder. La que me salvó, la que me salvó. Me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria.
es tu amor, cuán glorioso, y eres Jesús, es tu poder, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Mira con una corona, y con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y una vez más te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es rey? ¿Cuántos creen que Jesús es rey? Quiero que escuches estas palabras. Dice la canción: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Hermano, Él es rey hoy, Él es rey mañana, Él será rey por siempre, por toda la eternidad. No importa lo que estemos pasando, no importa las circunstancias, no importa qué tan fuerte sea el problema, Él sigue siendo rey de reyes y señor de señores. Si lo creen, dale un fuerte aplauso y dile: con una corona de espinos y te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Canta una vez más: con una corona de espinos y te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos y te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te damos gloria solo a ti, Padre. Te voy a invitar a que cierres tus ojos en esta tarde. Y así como le damos gloria a Cristo también, te invito a que le digas: Padre, te rindo todo a ti. Te rindo todo a ti. Pongo todo mi vida, pongo todo mi ser, pongo a mi familia, a mis hijos, Padre, mi trabajo, mis planes, Padre Santo, todo, absolutamente todo lo rindo a ti, Señor Padre. Solamente a ti, Señor. Todo a Cristo yo entrego, el fin de serle fiel. Dile:
para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Dile todo a Cristo. Todo a Cristo yo entrego. El fin de serle fiel. Dile para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Dile una vez más, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Yo no sé la situación en la que te encuentres hoy, en esta tarde, pero te invito a que si tienes algún problema, si tienes alguna circunstancia hoy en día, que la entregues delante de los pies a Cristo, que la entregues delante de los pies del único que puede llenarte. Dile: Padre, te entrego todo, te rindo todo a ti, Señor. Te rindo todo a tus pies, Padre. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero
Padre, venimos a glorificarte. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, y al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Y su nombre santo es. Sea la gloria solo a ti, Padre, sea la honra solo a ti, Señor. Tú eres la razón por la que estamos aquí, Señor. Queremos agradarte, glorificarte y honrarte, Señor Jesús. Y sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos.
Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Porque solamente Él se lo merece. Amén. ¿Cuándo están felices de estar en la casa del Señor? ¿Cuándo están gozosos de estar en la casa del Señor? Corona de espinos, hiciste rey por siempre. Corona de espinos, y hiciste rey por siempre. Y corona de espinos, y hiciste rey por siempre. Y corona de espinos, y hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, una vez más te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde, porque Él siempre es bueno. Amén. Pueden sentarse, voy a invitarlos a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 9 verso 23. Marcos 9 versículo 23. Cuando lo tengan me dicen por favor y nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos con fe, en voz fuerte. Es un solo versículo, así es de que les animo a que lo leamos, por favor. La palabra de Dios dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lo leemos de nuevo con más fe. Si Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Oremos, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, amado Dios, por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos permites alabar y bendecir tu santo nombre. Nos permites escuchar y ser edificados a través de tu bendita y poderosa palabra. Muchas gracias, Señor. Pon tu mano en tu corazón y háblale al Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala como tú quieras. Te ruego que me reveles la palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder permanezca en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Voltea con tu hermano, dale un abrazo digital, una sonrisa a través de tu cubrebocas y dile: Dios te bendiga. Bien, pueden sentarse, pueden tomar su lugar. Quiero agradecer a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Les agradecemos que estén con nosotros y nos permitan entrar a sus hogares para llevarles la bendita y poderosa palabra de Dios. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente compartiendo esta hermosa palabra. Este versículo bíblico que acabamos de leer lo escribió el evangelista Marcos. Todo este libro, todo el evangelio lo escribió el evangelista Marcos, quien tenía, porque era un sobrenombre, era un apodo. Su nombre real era Juan, era un apodo que él había recibido. Miren, vamos a ir a la escritura
a Hechos capítulo 12, verso 12. Esto es un poquito de información para que se vaya ubicando en la palabra. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre ¿de quién? De Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo? Marcos. Era un sobrenombre. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Los discípulos le habían apodado Marcos, quizás desde chiquito así le decían, como algunas personas vemos que les ponen apodos, o a lo mejor porque no podían pronunciar alguna palabra, así se le quedó. Así escuchamos a otras personas que le ponen apodos, ya estando grande. Apodos es un alias, vamos a llamar, que dicen, por ejemplo, el tacuache, el molcate, el pingüino, etcétera, etcétera. Sabemos que hay muchos apodos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le sucedía con este evangelista. Y precisamente Marcos fue un colaborador del apóstol Pedro. Fue un íntimo colaborador del apóstol Pedro, a tal grado que tenía tanta confianza y estaban tan íntimamente unidos que el apóstol Pedro le llamaba hijo. Hijo. Mire, vamos a la escritura, a primera de Pedro capítulo 5, verso 13. La iglesia que estaba en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Vemos que le llamaba hijo. Era un discípulo muy fiel, era una persona que le ayudaba mucho, le tenía bastante confianza. Entonces él llegó a sentir ese afecto y esa confianza por él, que le llamaba hijo. Espero que así muchos de ustedes, yo también puedo llamarles hijo, aunque no sean mis hijos biológicos, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa fidelidad, por esa lealtad, por esa ayuda, por ese comportamiento de fidelidad y lealtad, así como lo mostró Marcos hacia el apóstol Pedro. Después de la muerte del apóstol Pedro, quien murió juntamente con el apóstol Pablo, donde la persecución provocada o iniciada por el emperador romano llamado Nerón, quien acusó a los cristianos de aquella época que ellos habían incendiado la ciudad de Roma, aunque realmente el que dio la orden, que autorizó que hicieran eso, fue el mismo emperador, con el único propósito de tener una excusa, tener un pretexto para perseguir a los cristianos, tratando de acabar con la fe de ellos. Y en ese tiempo, de esa persecución tremenda, porque dice la palabra que muchos de ellos eran asesinados, pasados a filo de espada, otros eran tomados presos y los llevaban a los circos y ahí se divertían con ellos para que los leones se los tragaran, otros eran presos y los clavaban en estacas y les encendían fuego vivos para iluminar todo el ingreso del camino de Roma a la ciudad de Roma. Vemos, era una persecución tremenda que este emperador desató contra la fe de los cristianos. Pero está escrito en la palabra del Señor que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán sobre la iglesia. Muchas veces ha sido perseguida la iglesia, muchas veces ha sido perseguido, tratado de ser destruido el plan de Dios, pero nunca ha sido destruido, ni podrá ser, porque así ha quedado establecido, que las puertas del Hades y del infierno nunca, nunca, nunca prevalecerán sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos cómo en esa época tan difícil, tan cruel para todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo inspira al evangelista Marcos para escribir este evangelio. Y lo escribe precisamente con el propósito de animar a todos aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por el imperio de Roma, para que a pesar de esa persecución, saber de que muchos de sus compañeros habían sido asesinados, otros habían sido arrojados a los leones y otros habían sido quemados vivos. Entonces, que a pesar de todas esas cosas, ellos permanecieran firmes en la fe, que permanecieran confiando en el Señor Jesucristo. Ese fue el principal propósito de este evangelio, en donde el Espíritu Santo animó e inspiró al evangelista Marcos para que escribiera todo esto, con el propósito de animar a la iglesia perseguida a que se mantuvieran firmes en la fe del Señor Jesucristo.
Y así he titulado y además él les decía en esos mensajes, es que ustedes manténganse creyendo en el Señor, crean en el Señor, esto es pasajero, no va a durar toda la vida, ustedes crean la promesa, la palabra del Señor, porque para el que cree, todo le es posible. Y así he titulado el mensaje de esta tarde, porque para el que cree, todo le es posible. Dile a tu hermano, si tú crees, todo te será posible. Creer, la palabra creer significa dar por cierto una cosa, dar como verdad una cosa. Era algo difícil que en aquellos tiempos de esa tremenda persecución la gente creyera que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo era el camino, era la verdad y era la vida, como está escrito en Juan, en el Evangelio de Juan. Dice la palabra que el Señor Jesucristo declaró que es el camino, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el único camino. Y el evangelista Marcos estaba animando, estaba motivando a la iglesia que permanecieran firmes en la fe, en el evangelio, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y le recalcaba mucho, porque para el que cree, todo le es posible. Entonces, mire lo que dice Juan capítulo 11, verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto se lo dijo a Marta, hermana de Lázaro, un amigo muy íntimo del Señor Jesucristo, que quien después de haber fallecido 4 días después llegó a la ciudad donde vivía este varón, y él, sabemos todos que él dio la palabra de vida, dio la palabra de resurrección sobre este varón llamado Lázaro, y Lázaro resucitó. Pero antes de eso, su hermana Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces el Señor Jesucristo le contesta, ¿no te he dicho que si crees verás ¿qué? La gloria de Dios? Y eso es para nosotros. Si nosotros creemos, veremos ¿qué? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el poder de Dios manifestándose a favor de la vida de todos aquellos que creen. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver el poder de Dios a favor nuestro? Todos, ¿verdad? Todos queremos ver el poder de Dios abriéndonos puertas en el trabajo, abriéndonos puertas en el negocio, dándonos salud, restaurando nuestra familia, restaurando todo aquello que el enemigo ha tratado de destruir. Entonces vemos que el Señor Jesucristo le decía a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Hechos 16:30 nos dice, nos narra que el apóstol Pablo y un compañero de él llamado Silas fueron tomados presos y estaban en la cárcel, y en la cárcel ellos cantaban salmos e himnos a Dios. Ellos estaban amarrados con cadenas, en su cárcel estaba, su celda bien asegurada, había soldados afuera, pero el Señor se agradó, Dios se agradó de esa alabanza y esa adoración. ¿Qué nos enseña? Que tú y yo, cuando estemos pasando dificultades, estemos pasando alguna tribulación, en vez de desanimarnos, en vez de ponernos tristes, de ponernos a llorar o decir, no, ya no quiero nada saber de ese Dios, al contrario, ¿qué debemos de hacer? Alabar y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que en medio de la alabanza se encuentra Él. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿qué sucedió cuando estos discípulos del Señor alababan a Dios? Dice la Escritura que el Señor hizo que los cimientos de la cárcel, ¿qué cosa? Temblaran, se cimbraran. La puerta de sus celdas se abrió, las cadenas de sus manos se soltaron, las cadenas de sus pies también se soltaron. Y dice la Escritura que un ángel del Señor, para eso, uno de los carceleros le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque pensó que se le habían escapado todos los presos. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué es lo importante en nuestra vida? Creer. Creer, porque el Señor mismo lo dijo, para el que cree, todo le es posible. Este carcelero creyó en lo que el apóstol Pablo le dijo, y no solamente fue salvo él, sino fue salva toda su familia. Entonces, esta palabra también es para nosotros. Yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares que aún no son convertidos, es decir, familiares que aún no creen en el Señor Jesucristo, que aún no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Y nosotros somos responsables ante el Señor de llevar esta palabra, de llevar este mensaje a todos ellos que no conocen de la palabra, para que también ellos crean y sean, ¿qué? Salvos. Qué importante es todo esto para nosotros y para ellos, que ellos conozcan de la palabra del Señor. La palabra posible, dice, cree, porque para el que cree todo le es posible. La palabra posible significa que puede ser algo, puede suceder algo o realizarse algo, y que puede ser cierto. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay de imposible para Dios? Nada. Todo es posible para Él, porque Él es el Todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Él nos creó, Él nos formó, Él creó todo con el poder de su palabra. Dijo, hágase la luz y se hizo. Sepárese el agua de la tierra y se hizo. Produzcan animales en las profundidades del mar y se hizo. La tierra seca produzca árboles frutales y de todo tipo y se hizo. Finalmente sabemos que formó al hombre. Y dice la Escritura que después de que vio que formó todo, Él dijo, vio que todo era ¿qué? Bueno. Todo era bueno, así lo creó Él. Aunque sabemos que el enemigo fue el que trató de distorsionar todas las cosas. Y hasta la fecha, es el enemigo número uno hacia Dios y hacia nuestra vida espiritual. Pero dice la palabra que también mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo es el enemigo. Acuérdense que el libro de Job nos señala que en una ocasión Dios le preguntó al ángel, dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Entonces es lo que anda haciendo, causando mal, ese es su trabajo. En el libro de Mateo, capítulo 17, verso 19, vamos a ir por favor allá a leerlo para que nos hable la palabra. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, ¿qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe. ¿Qué les dijo el Señor? Por vuestra poca fe. Entonces, una cosa deja de ser posible para nosotros cuando nuestra fe es ¿qué? Poca. Necesitamos desarrollar esa medida de fe. Dice ahí mismo la Escritura en el verso 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres ¿qué? Fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dice que es una de las semillas más pequeñas que existen. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será ¿qué? Imposible. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en nuestra vida? Fe. Dios quiere obrar a nuestro favor. Dios siempre quiere obrar a nuestro favor. El Señor Jesucristo siempre quiere obrar a nuestro favor. Pero hay un principio divino que debemos de cumplir primero. ¿Cuál es? Creer. ¿Cuál es ese principio? Creer. Vemos que en todos los versículos que hemos leído el Señor ha tocado esa palabra así, creyeres. Cree en el Señor Jesucristo. Si tuvieres fe. Los voy a invitar a que vayamos a Marcos, capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Qué tenía este joven? Un espíritu mudo. Vemos cómo esos espíritus inmundos atacan a las personas. Verso 18. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Vean lo que estaba haciendo este demonio con este joven. Lo estaba acabando, lo estaba destruyendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Dice la palabra del Señor que cuando nosotros pidamos algo, pidamos a Dios sin dudar.
Porque dice la Escritura que el que duda no espere ¿qué? Recibir nada del Señor. Pero no solamente les faltaba fe a los discípulos, sino que el papá también dudaba. Sigamos leyendo. El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación ¿qué? Incrédula. ¿Qué es lo que detectó el Señor Jesucristo en todos ellos? Que eran ¿qué? Incrédulos. Entonces eso afectó al mismo tiempo a los discípulos, que les faltaba ¿qué? Fe. Entonces vean cómo el enemigo se aprovecha. Las personas eran faltas de fe y eso contagió a los discípulos. Entonces entró la incredulidad en ambos. Y la incredulidad no es otra cosa más de que falta de fe. Y Dios no quiere que eso esté en nuestro corazón, sino que creamos. Y dice ahí el verso 19: respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Me imagino que estaba molesto el Señor. Verso 20: y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿qué sucedió? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué estaba expresando el papá de este muchacho? No creía, había duda en su corazón. Decía: si puedes hacer algo, ayúdame. No es que dijo: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú lo vas a sanar, yo sé que tú nomás vas a decir la palabra y va a suceder, yo sé que tú tienes todo el poder. No, dijo: pues si puedes hacer algo, ayúdanos. En su corazón había incredulidad. Vamos ahí al verso que leímos al principio, en el verso 23, y vea lo que el Señor le dice. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Por qué le dijo esto Jesús al papá del muchacho? Porque percibió que en el corazón del padre de este muchacho había ¿qué cosa? Incredulidad, había duda. Por lo que quizás había visto con sus discípulos que no habían podido echar fuera ese demonio. Entonces pues ya desmoralizado, que bueno, pues si puedes hacer algo, pues hazlo, ayúdanos. Pero entonces el Señor Jesucristo le estaba diciendo: si crees, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Es decir, le estaba diciendo: falta que tú creas. Falta que tú creas que yo puedo sanar a tu hijo, porque yo sí puedo. Eso no lo dice la Biblia, yo lo estoy parafraseando, lo estoy ilustrando. El padre decía: si puedes, pues haz algo. Y el Señor Jesucristo le dice: bueno, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Él estaba haciendo, ¿por qué le hacía esa aseveración? Porque estaba probando ¿qué? Su fe. Estaba probando su fe. Vemos cómo el Señor Jesucristo le estaba haciendo eso, porque estaba probando su fe. Ya lo vimos en Juan 11:40, que le dijo también el Señor Jesús a Marta, hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que sí qué? Si crees, verás ¿qué cosa? La gloria de Dios. Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Qué dijimos que era la gloria de Dios? El poder de Dios manifestándose a favor nuestro. Entonces vemos de qué tremendo le estaba enseñando el Señor Jesús. ¿Por qué él estaba haciendo esa aseveración también? Porque escrito está que el que duda no espere recibir nada de Dios. En Santiago, vamos a Santiago capítulo 1 verso 6. Pero pida con fe. ¿Cómo debemos de pedir? Con fe. Si usted va a hacer una petición al Padre, hágalo con fe. Pero pida con fe. ¿No qué? Dudando. No dudando. ¿Qué estaba sucediendo en el corazón del padre de este muchacho? Había duda, había incredulidad. Entonces Dios nos está recomendando: si queremos pedirle algo, si tenemos necesidad de algo, si tenemos una situación de la cual queremos ayuda, tenemos que pedirle a Él, no dudando, con fe, confiando que Él va a obrar a nuestro favor. Luego dice ahí el mismo verso 6: pero pida con fe, no dudando nada, ni tantito.
Nada, no le dé lugar al diablo. Por eso la Escritura nos dice, no deis lugar al diablo. Porque cuando dudamos, ahí entra el enemigo. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. De repente cree, de repente no cree, de repente está encendido, de repente está apagado. Eso no quiere Dios. Verso 7. No piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Él nos está aclarando, Él nos está hablando con toda sinceridad, con toda honestidad. Cuando pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar. ¿Usted ha visto cómo sucede con las olas del mar? De repente llegan a la playa que casi se meten a las ramadas, y luego de repente, ¿qué cosa? Se regresan y se alejan a veces tanto que dices, ay, se fue mucho el mar, y luego otra vez. Son inconstantes. Y Dios no quiere que nosotros seamos inconstantes, porque su palabra dice que el hombre inconstante es de doble ánimo en todos sus caminos. Dios no quiere que seamos inconstantes. Que ahorita sí, y lo digo con muchísimo respeto, nadie lo tome personal. Ahorita sí, mañana no, así, sino quiere que estemos constantes para que podamos nosotros afirmarnos en su palabra y no nos suceda lo que le sucedió a sus discípulos. Vemos de que todo lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo con el padre de este muchacho, estaba probando su fe, le estaba recalcando que si él creía, le podría ser hecho, y además estaba en estos versículos, estamos viendo que tenemos que pedirle a Dios con fe, con fe. ¿Por qué es necesario la fe? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otra vez la palabra crea. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Dios es galardonador, es decir, Él nos da regalos. Un galardón es un regalo. Dios es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscamos. Y nos da regalo, simple y sencillamente, con que amanezcamos cada día. Es un regalo maravilloso, es un regalo valioso la vida. ¿Quién puede pagar su vida? Nadie. Tan solo póngase a pensar ahorita con lo que sucede con la pandemia. ¿Cuántas personas no han atravesado esa situación tan drástica y difícil? Lo que les cuesta un cilindro de oxígeno. Imagínense lo valioso que es nuestra vida. ¿Cuánto no tenemos que agradecerle a Dios? ¿Cuánto no tenemos que agradecerle al Señor? Y dice ahí la palabra, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, porque Noé creyó. Sabemos que el mundo ya estaba contaminado, había mucha maldad, mucha perversión. Se burlaban de Noé diciendo, ¿cómo? Tú estás creando un barco si nunca llueve. En ese tiempo todavía no llovía. Dice la palabra que solo subió el vapor de la tierra, el sereno de la tierra, entonces el rocío de la tierra. Entonces vemos cómo se burlarían en aquel tiempo de él, diciéndole loco y diciéndole cuanta cosa. Y dice la Escritura que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe, por la fe. Entonces necesitamos creer en Dios, necesitamos creer. Y vemos cómo el Señor Jesucristo estaba probando la fe de este hombre, para ver si que él creía, y le estaba enseñando que era necesario, que era importante creer. Y si él creía, iba a ver la sanidad de su hijo. Regresamos a Marcos capítulo 9, verso 24, por favor. Después de que él le preguntó, fíjense bien, después de que Jesús le hizo la pregunta, después de que Jesús probó su fe, en el verso 23 que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué cosa dijo el Señor? Creo. Y él mismo reconoció, que dice enseguida, ayuda mi incredulidad. Él mismo entendió
que sentía incredulidad, que había duda en su corazón y que por eso había dudado y no había creído que sus discípulos pudieran sanarlo. Había duda, dudó. Y cuando vino el Señor Jesucristo también seguía persistiendo la duda, la incredulidad. Pero él reconoció y fue sincero: sí creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque hay duda en mi corazón, ayúdame. Y de igual manera, si alguno de nosotros está sufriendo incredulidad, aquí tenemos la respuesta. ¿Qué tenemos que decirle al Señor? Señor, ayúdame, porque hay dudas en mi corazón, hay incredulidad en mi corazón, hay temor en mi corazón, hay falta de fe en mi corazón. Y el Señor está presto para ayudarnos. El Señor está atento siempre para ayudarnos. Y dice ahí el verso 24: ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Cuando él vio que la duda había salido del corazón del padre de este muchacho, entonces él reprendió al espíritu inmundo. Y entonces, ¿qué pasó? Salió. ¿Por qué necesitaba hacer que el padre creyera? Porque era la autoridad sobre la vida del muchacho. Entonces, si había incredulidad en él, pues lógicamente que iba a ser más difícil, no porque él no tuviera el poder para hacerlo, sino porque a Dios le agrada, ¿qué cosa? Que creamos en él. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces no podíamos agradar a Dios sin fe. Entonces lo mismo le estaba diciendo a este hombre. Y vemos ahí en el verso 26. ¿Qué hizo el espíritu inmundo? Entonces el espíritu inmundo, clamando y sacudiendo con violencia, ¿qué hizo? Salió del muchacho. Vean la palabra de poder. Cómo el Señor Jesucristo ordenó que ese espíritu mudo y sordo saliera de él. Y dice la palabra que en ese momento, ¿qué hizo? Salió. Porque está escrito que al nombre del Señor Jesucristo los demonios doblarán rodilla y se sujetarán. Verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Imagínense el desgaste físico del muchacho, estar aguantando la fuerza de aquel demonio sacudiéndolo. Dice que lo arrojaba al agua y a veces lo arrojaba al fuego queriéndolo matar. Pero cuando llega la presencia del Todopoderoso a través del Señor Jesucristo, dice que el demonio empieza a inquietarse y vuelve a sacudir al muchacho. Y en ese momento él da la orden: sale espíritu inmundo, ahora. Y en ese momento obedeció al Señor. En ese momento. Y dice la Escritura en Hebreos 8 que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Él sigue teniendo la misma autoridad de ayer, de hoy y hasta el final de los tiempos. Entonces, si nosotros clamamos, si nosotros pedimos ayuda en cualquier situación que estemos atravesando, como lo hizo el padre de este muchacho, de seguro que vamos a encontrar respuesta. Pero necesitamos una cosa. ¿Qué cosa? Creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y todo significa todo, que no falta nada. En cualquier área de tu vida, Él te va a ayudar. Verso 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó. ¿Y qué hizo? Se levantó el muchacho. Vemos que aquel espíritu lo había dejado agotado. Jesús lo levantó y en ese momento ese muchacho recibió esa libertad. Así como cuando vemos que alguna persona es tomada por el Espíritu Santo, cae al piso y dura ahí muchas veces hablando en lenguas o queda ahí en el piso, y vemos que ese es el poder del Espíritu Santo sobre esa persona, haciendo su obra, sanando su corazón, sanando las heridas, cambiando la vida de aquella persona. Otras veces vemos que está llorando la persona porque Dios está tocando, está sanando las heridas, Dios está quebrantando aquel corazón porque quiere renovarlo, quiere cambiarlo en algo que Él pueda habitar y pueda morar. Por esa razón les recuerdo en esta tarde, y Dios lo hace a través de su palabra, que si queremos pedirle algo a Dios es necesario primero creer que Él tiene el poder para hacerlo. Mire, vamos a Mateo 13, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí,
y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo y Juan, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué estaba sucediendo en su tierra? En Nazaret, de donde él nació, donde él creció, donde la gente lo vio crecer como hijo del carpintero, hijo de María, y que sus hermanos andaban ahí con él. Entonces dudaban, no creían. Había duda, había falta de fe. ¿Qué dijimos que era la falta de fe? Incredulidad. La incredulidad es falta de fe. Entonces mire lo que sucede ahí en el verso siguiente, 58, gracias. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No nos dice la palabra, no porque no tuviera poder, no porque el poder se le hubiera limitado, se le hubiera acabado, no porque no haya querido, sino ¿por qué? Por la incredulidad de ellos, por la incredulidad de los habitantes de Nazaret. ¿Por qué? Porque escrito está que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Entonces él no podía satisfacer al hombre cuando ellos no estaban agradando ¿qué? A Dios. Y dice que no hizo muchos milagros. Entonces vemos cómo la incredulidad afecta precisamente para que el poder de Dios se manifieste en favor de la vida de las personas. Por eso lamentablemente muchas veces vemos gente que pues padece muchas situaciones difíciles, pero que cuando vienen a los pies de Jesucristo y creen, pero con aquel corazón bien sincero, y le dicen: Señor, haz lo que tú quieras. Por eso esas declaraciones que hacemos al inicio de la palabra, sabemos que un día van a fructificar en nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que declaremos con nuestra boca, creyéndolo, nos será ¿qué? Hecho. Entonces tenemos fe que va a suceder, que vamos a ver no solamente el milagro más importante, que es que la gente reciba a Cristo en su corazón, sino vamos a ver también milagros de sanidades y prodigios de una manera más maravillosa, más poderosa. Entonces vemos qué importante es creer en el Señor Jesucristo, porque Él lo dijo. Así de que, hermano, amigo que me escuchas a través de las redes sociales, cree que el Señor Jesucristo tiene el mismo poder de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que Él está dispuesto y quiere ayudarte. Solamente te pide en esta tarde que creas y confíes en Él, que tú deposites toda su confianza en Él, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. No sé si estés atravesando por una situación difícil, pero cualquier situación que tú estés atravesando, crea al Señor, pero no dudes nada, como dice la palabra. Tú tienes que creer que Él tiene todo el poder para hacerlo. Recuerda el pasaje del centurión, donde este hombre, a pesar de que era un hombre importante del ejército romano, creyó en Jesús y le dijo: Señor, ve a mi casa para que sanes a uno de mis siervos. Estaba intercediendo por uno de sus siervos. Y el Señor le dijo: bien, vamos. Pero finalmente este hombre le dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tú di la palabra y él será salvo, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y si le digo a un soldado, ven, este viene. Y si le digo, ve, este va. Y yo soy un hombre que tiene autoridad, pero también estoy bajo autoridad. Entonces, si tú le ordenas a ese espíritu inmundo que está afectando la salud de mi siervo, yo sé que él va a sanar. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Dice la Biblia que se quedó admirado y declaró algo muy importante. Dijo: en verdad, ni en todo Israel he visto tanta fe. Tanta fe. Eso fue lo que declaró el Señor. Entonces, el Señor, ¿qué quiere ver en nuestros corazones? Fe, que estamos creyendo en su palabra, que estamos creyendo en sus promesas, que estamos confiando en su poder. Entonces vemos cómo le dice a ese, ¿no?, que él creyera en el Señor Jesucristo. Dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a Mateo 8, verso 10, por favor. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad,
y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre era un soldado romano, pero había creído en el Señor Jesucristo, había creído en el poder de Jesús, había creído en la misericordia de Él y acudió a Él. Y dice la palabra que su siervo fue sanado. Vamos ahí en el verso 13, por favor. ¿Qué dice el verso 13? Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste. ¿Qué le dijo? Como creíste, te sea hecho. Por eso, si usted duda, si yo duda, no vamos a recibir nada del Señor. Y no es que el Señor no tenga misericordia de nosotros, es que hay una parte de nuestro corazón que todavía hay algo de incredulidad y necesitamos echarlo fuera, así como Jesús hizo con el padre de este joven. ¿Crees tú que yo puedo sanarlo? Dijo: Señor, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces tenemos que echar fuera ese espíritu inmundo de incredulidad, que no es otra cosa más de que falta de fe. Y dice el verso 10: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en el 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ni siquiera tuvo que ir a la casa del centurión, solamente el Señor Jesús dio la palabra. El centurión sabía el poder que había en Jesús, que era un hombre de autoridad y que los demonios se sujetan a su palabra. Y le dio el ejemplo: yo soy un hombre de autoridad, pero también soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a mis siervos: ven y vienen, haz esto y lo hace. Le digo: ven y va. De igual manera, tú eres un hombre de autoridad y los demonios están bajo tu autoridad. Basta que tú sueltes la palabra y mi siervo será sano. Y eso sorprendió a Jesús. Dijo: ay, ni entre mis conciudadanos, ni entre los israelitas, ni entre los hebreos he visto tanta fe como en este soldado romano. Por eso le dijo: conforme tú creíste, te sea hecho. Y dice la palabra que en ese mismo momento su siervo fue ¿qué? Sanado. Por eso la palabra con la que empezamos dice: para el que cree, todo le es posible. ¿Qué nos quiere recordar el Señor? Que Él sigue siendo el mismo, que Él tiene todo el poder. Así como hizo milagros en aquel tiempo que Él estuvo en la tierra, Él sigue haciendo milagros en este tiempo y seguirá haciendo milagros después de que nosotros nos vayamos de esta tierra. Pero la gente de este tiempo y la gente que venga detrás de nosotros tendrá primeramente ¿qué cosa? Creer que Jesús tiene el poder, que Jesús tiene todo el poder para sanar, para restaurar, para liberar, para perdonar, para salvar, para bendecir y para todo lo que creamos. Porque dice que todo lo que pidamos en su nombre, creyéndolo, lo recibiremos. Cree que yo te animo, hermano y persona que me escuchas en las redes sociales, que creas solamente en el Señor Jesucristo. Él es el mismo de ayer y por todos los siglos. Cree fielmente en su palabra y en sus promesas, porque todas habrán de ser cumplidas. Y porque escrito está: para el que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, por habernos recordado que necesitamos mantener firme nuestra fe. Así como el evangelista Marcos en aquel tiempo animaba a la iglesia perseguida a que, a pesar de las muertes, a pesar de todo aquello que estaba sucediendo en ese tiempo, a pesar de que muchos cristianos eran traspasados con espadas por el ejército romano, que eran tomados presos y eran clavados a estacas y les prendían fuego vivo, pero aún este evangelista decía a la iglesia: mantén tu fe, no te debilites, no te apartes del camino de Jesús, no te apartes de la palabra, no dejes que la duda entre tu corazón, no dejes que ese espíritu inmundo de incredulidad te robe la bendición. No te apartes, porque esos espíritus quieren que te pierdas, quieren robarte la salvación.
Yo no sé la situación que tú estés atravesando. Si estás atravesando problemas de salud, si estás atravesando problemas económicos, si estás atravesando por problemas en tu matrimonio, de separación, de divorcio, de rechazo. Yo no sé qué problema estés atravesando. Si tengas algún familiar enfermo, algún familiar en el hospital, si hayas perdido algún familiar con esta peste. Mira lo que estaban pasando esos cristianos en aquel tiempo. Muchos fueron traspasados a espada. Muchos fueron arrojados a los circos romanos para que se los tragaran los leones. Otros fueron tomados presos y amarrados a estacas y les prendieron fuego estando vivos. Pero aún así, el evangelista animaba a la iglesia a que no abandonara su fe en el Señor Jesucristo, a que siguiera creyendo que Él es Dios, a que siguiera confiando que Él tiene el poder para cambiar su situación. Y mira, hasta la fecha, la iglesia de Jesucristo permanece firme, a pesar de todas las persecuciones que ha sufrido. De igual manera, quizás tú has tenido muchos problemas, quizás has tenido muchas dificultades. En esta tarde el Señor te recuerda que no pierdas tu fe, que no te alejes del Señor, que no dudes en tu corazón. El enemigo, ese espíritu de incredulidad, puede estar escondido en una parte de tu corazón, en una parte de tu mente, en una parte de tu ser. Y Él quiere seguirte robando la bendición. Él no deja que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida o sobre la vida de ese familiar que tú tienes enfermo, sobre la vida de ese familiar que está hospitalizado, o sobre la vida de ese compañero de trabajo que está enfermo, o sobre tu matrimonio que el enemigo está tratando de destruirlo, sobre tu pareja que el enemigo está tratando de poner odio y rechazo en su corazón hacia ti, o sobre tus hijos que tal vez no te hablan, que tal vez te han dicho que te odian, que te aborrecen, o por tus padres que has sentido rechazo hacia ellos, o tus padres te han rechazado, o tus padres te han lastimado, o quizás tu hijo anda en las drogas o anda en los vicios. Tu hija es una rebelde que no te obedece y llega tarde a tu casa y está luchando con esa situación. Cree que el Señor Jesucristo sigue teniendo el poder para cambiar el corazón de las personas, así como cambió el corazón del carcelero que se había encargado de azotar a Pablo y a Silas y amarrarlos en el calabozo de más adentro, dice la Escritura. Pero cuando vio el poder de Dios manifestándose a favor de ellos, él creyó, fue tocado por el Espíritu Santo y preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dice la palabra que él creyó, y en aquella misma noche invitó a toda su familia para que recibieran la palabra, el evangelio del Señor Jesucristo, y toda su familia fue salva. De igual manera, no te desanimes, no te apartes del camino. No te apartes de la palabra del Señor. Tal vez el enemigo se ha encargado de ponerte tropiezos. Tal vez el enemigo se ha encargado de ponerte trampas. Tal vez el enemigo se ha encargado de que dudes. Acuérdate que en la mente llegan los pensamientos, porque ahí es donde trabaja el enemigo, con los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo decía: renovaos en el pensamiento, que renováramos nuestras mentes, no ajustándonos a las culturas de este mundo, sino que cambiáramos nuestros pensamientos, que abriéramos nuestro corazón. Por eso la palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De esta hora el Señor nos recuerda que tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir confiando. A veces esas pruebas no vienen para destruirnos, sino vienen para fortalecernos en fe, para que nosotros busquemos al Señor. Así como el padre de este muchacho tuvo que buscar a Jesús y tuvo que reconocer que había incredulidad, pero él se sinceró con el Señor y dijo: ayuda a mi incredulidad. Y el Señor entendió que como humanos tenemos debilidades, como humanos necesitamos la mano poderosa de Dios que nos sustente y nos levante, porque está escrito que Él no nos dejará ni nos desamparará hasta que haya hecho lo que ha dicho de nosotros. Hermano que me escuches, persona que me escuches a través de las redes sociales, abre tu corazón a Cristo, cree en Él como tu único y suficiente Salvador. Deja que Él empiece a gobernar tu vida, y
Tú que has creído en el Señor, si has dudado, si te has apartado, si has tenido desconfianza, si ha habido incredulidad y le has abierto las puertas al enemigo, hoy es el día que salga de tu corazón, así como salió en el corazón del padre de ese muchacho y recibió la sanidad a su hijo. Hoy es el día que tú recibas esa sanidad en tu cuerpo, si estás enfermo, si estás con dolencias. Hoy es el día que tu familiar que está hospitalizado, tu amigo que de trabajo que está hospitalizado, reciba esa sanidad, reciba ese milagro de parte del Señor. Hoy es el día en que si tú clamas al Señor que ayude a tu incredulidad, tu matrimonio sea restaurado, la relación familiar sea restaurada, la relación entre padres e hijos sea cambiada. En el nombre de Jesús, dale gracias, Señor. Dale gracias a Dios que tú has creído, y si te has apartado, dale gracias porque has vuelto al camino. Y dile: Señor, aquí estoy, como aquel hijo que le pidió la herencia a su padre y se fue de su casa por mucho tiempo, pero cuando se le acabaron los recursos, tuvo que trabajar en las porquerizas de los cerdos, y reconoció que en la casa de su padre tenía mejores cosas, y volvió a su casa, y su padre no lo rechazó, sino con los brazos abiertos lo recibió y le dijo: eres mi hijo. Y él le decía: ya no soy digno de ser tu hijo, tómame como uno de tus servidores. Y él le dijo: no, tú eres mi hijo. Y dice que lo vistió desde un anillo, lo calzó e hizo fiesta. De igual manera, cuando nosotros regresamos al Señor, Él no nos condena, Él no nos señala, Él hace fiesta, porque le da gusto que volvamos a su presencia, que volvamos a su casa. Y de igual manera, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón como su único y suficiente Salvador, dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, y lo digo con mucho respeto, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Abre tu corazón a Cristo, deja que Él sea el Señor de tu vida, y tu vida va a cambiar, porque está escrito: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Él quiere darte una vida nueva, darte una vida mejor, restaurar tu matrimonio, y que tengas un matrimonio lleno de paz, lleno de amor, una familia amorosa, una familia que se ama, que se respeta, que se ayuda, una familia unida por el amor de Dios. Recuerda, para el que cree, todo le es posible. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Aquí sea todo el honor para la gloria, Señor. Toda la honra sea para ti. Toda la gloria sea para ti. Te damos gracias. Antes de terminar, queremos invitarte, si tú no has entregado tu vida a Cristo, repitas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesucristo, reconozco que he vivido apartado de tu palabra, que he vivido apartado de ti, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Te ruego que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando me llames delante de tu presencia, pueda estar contigo por toda una eternidad. Si tú has hecho esta oración, yo te animo que si un día decides venir a este lugar, te invitamos a que nos visites en este lugar. Al final de tu pantalla aparece el domicilio. Serás bienvenido y nos dará gusto recibirte y seguir compartiendo contigo la palabra de Dios, la bendita y poderosa palabra de Dios, y de seguro saldrás bendecido y tu vida seguirá siendo edificada. Dios te bendiga. Amén y amén. Dale de nuevo un fuerte aplauso. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias. Ponte de pie, vamos a adorar al Padre. Adórale con todo tu corazón. Y
será Él.